televisión de ayer decir que el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Londres, se ha equivocado al decir, los que estáis al cabo de las noticias me vais a entender rápidamente, he dicho que el Supremo no conoce el derecho inglés porque cree que todavía existe una prerrogativa real de la reina y que sin esa prerrogativa el gobierno, el ejecutivo, no puede salirse de la UE, que el Brexit necesita ser aprobado por el Parlamento, ¿en virtud de qué? Porque dice que el gobierno no tiene prerrogativa. ¡Falso, falso, falso! Y eso no lo dice ni un solo jurista inglés. Y yo lo digo, y ya tengo noticias y recepciones de lo que ha producido mis palabras. Y lo voy a explicar por qué. En la Revolución Inglesa, después de la Guerra Gloriosa, termina con un acta de 1707 de unión entre Inglaterra y Escocia. Ese acta, que tanto ahora se habla en los periódicos, cuando se habla del referéndum para volver Escocia a separarse, y al que los catalanes separatistas están continuamente hablando. Pues bien, no conocen la realidad. En ese acta de unión se funda una constitución escrita, además de la material que no está escrita en el Reino Unido, que ya no se llama Inglaterra, porque se une con Escocia y los dos juntos se llama Reino Unido o Gran Bretaña. En ese acta de unión lo que dice es que el rey libremente designará al gobierno, al ejecutivo, y el pueblo al legislativo. Muy bien, separación de poderes, porque el rey designa al gobierno y el legislativo los gobernados. Hay separación absoluta de poderes y ahí está el principio de la democracia, que luego realizará Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Es que eso fue una cosa teórica, porque como no había dinastía en Inglaterra, tuvieron que llamar a un alemán que no sabía inglés, que era elector en Hannover, y lo nombran rey de Inglaterra con el nombre de Jorge I, y no sabía ni siquiera hablar inglés. Y como no sabían cómo arreglar ese asunto, bueno, los dos partidos principales, el Tory y el White, los conservadores y los liberales, estaban deshechos después de la guerra civil, no habían levantado cabeza, no había nadie capaz de reunir una mayoría para formar un gobierno. Y salió un sinvergüenza llamado Walpole, muy célebre, primero porque fue el padre del inventor de la novela negra, pero él mismo fue el inventor de un sistema de corrupción que Tocqueville, el filósofo político francés, llamó spoil system. ¿En qué consistió lo que hizo Walpole? Él era diputado y nadie tenía mayoría. Entonces fue comprando uno a uno diputados después de las elecciones, después, claro, para que si se pasaban a él un grupo, sacar mayoría. Una vez el grupo constituido prometía a cada uno darle el monopolio del comercio con las Indias orientales o con las Indias occidentales o de la manufactura, y repartió de una manera sistemática, expolió todo el comercio exterior y todo y lo hizo. Bien, entonces la corrupción convirtió el sistema constitucional, donde el rey era libre para designar al gobierno que quisiera. Luego el respeto, cuando eso fue en el año 7, en el año 14, en la renovación de las elecciones, volvió a repetirse el mismo fenómeno y se volvió a elegir a Walpole. Y ahí se convirtió el sistema de separación de poderes, que se llamó en el origen parlamentario, se convirtió en lo que hoy se denomina técnicamente gobierno de gabinete, donde la reina ya no puede elegir a quien quiera primer ministro, sino que obligatoriamente tiene que designar primer ministro al secretario o al jefe del partido vencedor de las elecciones. Desde ese momento desaparece
por completo la prerrogativa real. Ya no hay prerrogativa. Figuraros, esto afecta a vosotros. Es la Unión Europea, es el Brexit. Si va a afectar a vuestras situaciones de exportación, no digo en Murcia, en Lorca y en Guadix, que afecta a toda España. Y sin embargo, yo no digo que se anule, lo que es que digo nada más, la ignorancia, el desconocimiento, la falta de rigor para gobernar a Europa es tan grande que incluso en Reino Unido, donde yo he asistido a Bruselas hace poco, para hacer campaña desde Bruselas a favor del Brexit, porque favorece los intereses de España. Después en el ruego y en las preguntas que hagáis explicaré todo lo que me preguntéis. El Brexit favorece a España. Por eso me fui a Bruselas para hacer campaña de acuerdo con unos periodistas británicos de muchísima influencia, dándoles datos, apoyando el Brexit. Como ahora también he dado datos para apoyar que salga en Estados Unidos Donald Trump. También yo sabía, creía y me acerté que iba a ganar Trump. Pero vuelvo, eso es un paréntesis, vuelvo a Inglaterra. En Inglaterra no hay prerrogativa real, porque desapareció desde el momento en que la reina no tiene nada que hacer. Y ya prerrogativa es una cosa distinta de privilegio, porque prerrogativa es la facultad que tiene alguien de ser preferente a los rogados, a la rogata, la prerrogata romana. Y esto no es lo que le están diciendo ahora los críticos, el Tribunal Supremo, diciendo que Cameron no podía convocar un referéndum ni el Ejecutivo ahora de Theresa May ejecutarlo, porque le falta la sanción real, que la va a tener con el Parlamento. Os adelanto que el Parlamento va a ser abrumador, que va a apoyar también el Brexit. Todo lo que dice la prensa es mentira, total, pero completamente. No hagáis lo que diga la prensa y la televisión española es falso. Es lo contrario, es la verdad. Así acertaréis mucho más que con los partes meteorológicos, que antes había que decir lo contrario y acertaban más. Ahora no, pero ahora la política sí. Si dices lo contrario, aciertas mucho más que si escuchas a los periódicos o a las televisiones. No digamos del extranjero, que no saben nada, como los de Donald Trump. Es que no hay derecho.